El jeque millonario habló en árabe y solo el sirviente negro respondió, dejándolos en shock. Un silencio invadió el gran salón de baile del Hotel Al-Mirah en cuanto entró el jeque Nassim al-Rashan. Los suelos de mármol reflejaban el brillo de las lámparas de araña, proyectando patrones brillantes sobre los zapatos lustrados de dignatarios extranjeros y élites corporativas. Las cortinas de terciopelo se mecían suavemente con la brisa de los conductos de aire ocultos, pero nada se movía más rápido que las miradas de la sala, atraídas por la majestuosa entrada del jeque. Envuelto en un vaporoso thobe blanco con ribetes dorados, su sola presencia silenciaba las conversaciones. 2 guardias lo flanqueaban, con rostros inescrutables tras gafas de sol de espejo, a pesar de la hora. Los murmullos que siguieron fueron corteses pero cautelosos. Nadie sabía qué esperar de un hombre conocido, más por desaparecer que por aparecer. La subasta estaba programada para comenzar en 30 minutos. Las piezas principales, antigüedades invaluables, pergaminos antiguos y reliquias oscuras de dinastías olvidadas, estaban dispuestas tras una cortina a la espera de su revelación. Por ahora, los invitados se arremolinaban con copas de champán, dándose la mano e intercambiando frases ingeniosas. Un puñado de intérpretes rondaba junto a sus jefes, listos para traducir el árabe del jeque cuando llegara el momento. Entonces, sin preámbulos ni ceremonias, el jeque levantó la mano y habló en un árabe fluido y entrecortado. Su tono era cortante, no hostil, sino inquisitivo. Una pregunta flotaba en el aire. No era retórica, pero recorrió la sala como una repentina ráfaga de viento entre hojas secas, dejando solo confusión. Siguió el silencio. Un hombre se ajustó el cuello con nerviosismo. Otro le susurró a su traductor, que parecía igual de perdido. Ni un solo invitado, intérprete o asistente se movió para responder, excepto uno. Al otro lado de la sala, cerca de la mesa de vino, un hombre negro alto con un uniforme negro planchado bajó la copa que había estado puliendo. Enderezó los hombros. El gesto fue pequeño, casi deferente, pero en ese momento lo cambió todo. Su etiqueta decía Coffee Ho. La mayoría asumió que era un simple camarero, pero ahora se giró, avanzó con gracia y firmeza y respondió al jeque en un árabe perfecto y fluido. Su Excelencia, dijo con voz suave pero segura, si pregunta si sus artículos han sido asegurados según el protocolo que envió, fueron verificados hace 20 minutos. Los sensores de carbono confirmaron la autenticidad de todas las piezas selladas. Toda la sala se giró. Coffee no se inmutó. Su rostro estaba sereno, su tono respetuoso, pero su mirada no se apartó de la del jeque. A su alrededor, los invitados observaban con incredulidad. Un sirviente acababa de hablar como un diplomático. Y más aún, había entendido una frase en un dialecto regional del árabe que incluso a algunos hablantes nativos les habría costado entender. El jeque Nassim sonrió, lenta y sinceramente. Señaló la tarima junto a él. «Quédense aquí», dijo en árabe. Coffee dudó, solo por un instante, pero luego dio un paso adelante y se detuvo junto al jeque. Desde la distancia, cualquiera podría haber pensado que formaba parte de la comitiva desde el principio. Los susurros se extendieron como la pólvora por la sala. Los ojos se entrecerraron, se intercambiaron miradas confusas entre hombres que habían pagado miles solo para asistir a esta exclusiva reunión. Y ahora, un trabajador del hotel, una figura invisible con la que se habían cruzado una docena de veces, estaba en el centro del escenario junto al anfitrión. No todos estaban contentos. Cerca del fondo, un hombre alto y rubicundo, con traje azul marino, apretó el borde de su copa con tanta fuerza que se rompió. Vernon Strathwell, un magnate inmobiliario de Albora, había volado con planes de conseguir la inversión del jeque Nassim para un enorme proyecto de desarrollo en el desierto. Su discurso se basaba en impresionar al jeque con encanto, confianza y dominio sobre la sala. Pero nada de eso importaba ya. El jeque acababa de ceder la palabra a un sirviente. Strathwell se inclinó hacia su asistente, un hombre pálido llamado Elric. «¿Quién es?», siseó. Elric revisó la lista de invitados y frunció el ceño. «¿No aparece en la lista?». «Averígualo», murmuró Strathwell. «Ahora». Mientras tanto, el jeque reanudó su conversación con Coffee, todavía en árabe. La conversación continuó en privado. El tono del jeque ahora era más bajo. Coffee asintió una vez, 2 veces, y luego volvió a hablar. Las palabras fluían con naturalidad.
Incluso quienes no entendían el idioma podían ver que algo inusual estaba sucediendo. Respeto, reconocimiento mutuo y, sobre todo, confianza. Más tarde esa noche, mientras la música llegaba desde la terraza del jardín y los invitados reían entre humo de cigarro y cócteles exóticos, Kofi recorrió un pasillo silencioso, iluminado únicamente por luces empotradas en el techo. Lo llamaron a la suite privada del jeque en el piso 30. Un solo guardia abrió la puerta. Dentro, la suite era impresionante. Sus altos ventanales ofrecían una vista completa del brillante horizonte de la ciudad de Darbash. Pero la mirada de Kofi se fijó en el jeque, sentado en un sillón de cuero cerca de una mesa, con mapas y pergaminos antiguos. «Pase, señor Jaleel», dijo Nassim en voz baja, cambiando al inglés. Kofi dio un paso adelante, aún inseguro. «Espero no haberme excedido antes». «Pisó justo donde debía», respondió Nassim. Señaló los mapas. «Dígame qué ve». Kofi se inclinó hacia adelante. Sus ojos recorrieron los símbolos, las extrañas curvas y cortes del pergamino. Al principio, no habló. Entonces señaló. No es árabe. Es del dialecto asfarani, casi extinto ahora. Este es nubio. Y hizo una pausa. Ese es escritura raíz Kafuran. Muy raro. Nassim sonrió más ampliamente, asintiendo. «Conoces tu historia». «Conozco mi hogar», dijo Kofi en voz baja. El jeque se levantó, cambiando de tono. «Estas no son piezas de subasta, señor Jaleel. Son cebos, cuidadosamente colocados y codificados. Lo que realmente ofrezco esta noche es una clave para algo enterrado muy por debajo de los desiertos de la provincia de Dumará. Estos mapas, bien leídos, señalan pozos petrolíferos ocultos durante siglos». Kofi se enderezó, atónito. «¿Vendes derechos petrolíferos?» «No», dijo el jeque, con un tono más tenso. «Los estoy protegiendo. De las manos equivocadas, utilizo las subastas para ver quién es realmente codicioso y quién descubre la verdad oculta. Coloqué 3 trampas lingüísticas. Tú eres el único que las vio». Kofi tenía la boca seca. «¿Por qué yo?» «Porque a los hombres como tú», dijo Nassim, acercándose, «los ignoran. Los ignoran. La gente asume que tu uniforme te hace ingenuo, pero eres más culto que cualquiera de abajo. Hablas 6 idiomas, ¿verdad?» 7, corrigió Kofi en voz baja. «Aún mejor», respondió el jeque. «Necesito tu ayuda para descifrar el resto, y a cambio, te daré lo que perdiste, tu aldea, tu futuro». Kofi apretó los puños a los costados. Pensó en Kafora, escuelas quemadas, tuberías de agua rotas, el silencio que había reemplazado a las canciones. Había enterrado ese dolor durante años, pero ahora afloraba agudo y repentino. Podía ver la oportunidad, uno de verdad, pero ya lo habían engañado antes. «Te ayudaré», dijo Kofi lentamente, «pero solo con una condición». El jeque ladeó la cabeza. «Dímelo». «Totalmente sincero», dijo Kofi. «Quiero saberlo todo, cada plan, cada riesgo, cada motivo. No seré tu peón». La expresión de Nassim se volvió seria. Puso una mano sobre el hombro de Kofi y asintió. «Tienes mi palabra». Fuera de la suite, en un tranquilo balcón de hotel 3 pisos más abajo, Vernon Stradwell estaba de pie con un teléfono pegado a la oreja. Observaba la ventana del jeque, con la mandíbula tensa por la furia. Habló en voz baja al auricular. «Está dentro», dijo. «Haz el movimiento mañana». Las pesadas puertas de madera del ala este del Hotel Almirá se cerraron con un golpe sordo, aislando la habitación del mundo exterior. La multitud de invitados de élite, vestidos con trajes a medida y con una expectación incontenible en la mirada, se inclinó hacia adelante al abrirse la cortina de terciopelo. Tras el cristal se alzaba el objeto más codiciado de la subasta, un pergamino enrollado que descansaba dentro de una caja de cristal, bañado por una suave luz dorada. «El mapa de Asfará», anunció el jeque en árabe. Su voz resonó por la cámara. «Una guía no solo del pasado, sino quizás del futuro de nuestras tierras», le indicó a Kofi que avanzara. Kofi caminó hacia el centro de la sala, con pasos silenciosos contra el pulido suelo de mármol. Se enfrentó a la multitud, con el pergamino expuesto a sus espaldas, y tomó una réplica impresa de una mesita para leerla. El original permanecería sellado hasta nuevo aviso. Recorrió con la mirada los símbolos. Sus labios se movían con lenta precisión mientras los leía en voz alta. Cada palabra caía como una piedra en agua quieta. «Está escrito en un dialecto híbrido», explicó Kofi, cambiando al inglés para que los invitados lo oyeran. «Nubio,
mezclado con una variante tribal Kafuran. Muy raro. La tercera línea describe un viaje ceremonial al este de las colinas de Amar. La quinta línea hace referencia a un pozo protegido por el silencio, que podría referirse a un manantial oculto o a un yacimiento de petróleo. El público permaneció en silencio, con una mezcla de asombro e incertidumbre ensombreciendo sus rostros. Coffey continuó leyendo, descifrando frases más rápido de lo esperado. Los traductores, junto a los invitados más adinerados, ya estaban hojeando diccionarios, incapaces de seguirles el ritmo. Pero no todos miraban el pergamino. La mirada de Coffey recorrió brevemente a la multitud, y fue entonces cuando lo notó. Vernon Stratwell estaba de pie cerca del fondo, con los brazos cruzados, sin mirar el antiguo texto ni escuchar la traducción. En cambio, su mirada penetrante estaba fija en el propio Coffey. A su lado había dos hombres, ambos inexpresivos, ligeramente separados de los demás. Uno de ellos miraba su reloj de vez en cuando. Un escalofrío recorrió la espalda de Coffey. Bajó la réplica del pergamino. «Con esto termina la introducción», dijo, con tono firme a pesar de la inquietud que le subía al pecho. «Ahora permitiremos preguntas de los asistentes». De repente, una alarma aguda resonó en la sala. Las luces de arriba parpadearon violentamente. El pánico se apoderó de los invitados como una ráfaga repentina en un campo de trigo. «¿Qué es esto?», gritó alguien. Antes de que nadie pudiera responder, el sonido de cristales rotos llenó la cámara. La vitrina explotó hacia adentro cuando una figura oscura arrojó un objeto pesado dentro. El antiguo pergamino cayó en manos enguantadas, y el ladrón, enmascarado y vestido de negro, salió disparado hacia la salida del jardín. Coffey no lo dudó. Saltó por encima de la mesa, con el corazón acelerado. Los invitados se dispersaron en todas direcciones, agachándose y gritando mientras el personal de seguridad se apresuraba a acercarse al lugar del alboroto. Coffey cargó tras el ladrón, esquivando cuerpos y sillas volcadas. Atravesó el pasillo a toda velocidad, pasando las cocinas, guiado por su instinto por los pasillos traseros que había memorizado durante sus turnos de trabajo. Vio al ladrón más adelante, deslizándose por la puerta batiente hacia la cocina industrial. Lo siguió. Dentro, el vapor silbaba de los lavavajillas abiertos y el olor a aceite quemado impregnaba el aire. El ladrón se giró de repente y blandió un tubo de metal. Coffey se agachó, cogió una bandeja de la encimera y bloqueó el siguiente golpe con un fuerte golpe. Se abalanzó hacia adelante, golpeando el pecho del ladrón con la bandeja y tirándolo al suelo. Forcejearon por las baldosas, manos, codos y rodillas chocando, hasta que Coffey le arrancó la máscara. Era uno de los traductores de Stratwell. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo antes de que el hombre empujara a Coffey hacia atrás e intentara arrastrarse. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera avanzar más, irrumpió el personal de seguridad, con las armas en la mano. Coffey se levantó rápidamente, sujetando al ladrón del brazo. «Se llevó el pergamino. Es uno de... manos donde podamos verlas», ladró un guardia. «Es el ladrón», protestó Coffey, señalando al hombre en el suelo. Pero entonces entraron los otros guardias. Uno de ellos reconoció a Coffey. «Lo vieron corriendo con el pergamino», dijo el hombre con frialdad. «Lo detenemos». «¿Qué? No. Él es...» La voz de Coffey se quebró cuando unas manos ásperas lo agarraron por los brazos. El traductor que lo había atacado se escabulló silenciosamente entre el personal, sin ser reconocido, sin ser notado. Vernon Stratwell llegó a la entrada de la cocina momentos después, sacudiéndose una pelusa imaginaria de la chaqueta. «Esto es una lástima», dijo con calma, observando la escena. «Pero, hasta que se verifiquen los hechos, es mejor que dejemos que seguridad se encargue del asunto». Los guardias no escucharon las protestas de Coffey. Lo arrastraron por el pasillo, entre susurros de invitados a su paso. El jeque no estaba a la vista. Dentro de la sala de espera la luz era tenue y las paredes de cemento parecían presionar hacia adentro. Coffey permaneció sentado en silencio, con las muñecas esposadas, respirando con dificultad. La furia y la confusión le retorcieron el pecho. ¿Nassim lo había dejado caer? ¿Había sido todo una trampa? Entonces su mente recordó el pergamino, concretamente un símbolo cerca del margen inferior. No era antiguo, era algo moderno. Recordaba haber visto otros similares durante la sesión informativa privada del jeque. Un glifo de seguridad, un rastreador. Si el pergamino era rastreado, se podría verificar su ubicación. Se levantó de repente y llamó al guardia de afuera. «Por favor, necesito hablar con alguien de seguridad técnica».
No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Hay una manera de rastrear el pergamino robado. Sé cómo. Silencio constante. Entonces una sombra se movió fuera de la puerta. Un hombre alto abrió la puerta y entró con cautela. Su uniforme no indicaba rango, pero su postura sugería una fuerza serena. Su placa decía Haro. «Ayudaste a mi primo», dijo Haro en voz baja. «Cuando estuvo enfermo en la cocina el mes pasado. No sabías quién era, pero le diste tu turno y encubriste su error. Lo recuerdo». Coffee parpadeó sorprendido. «Necesito acceso a la tableta de seguridad interna. Puedo encontrar el pergamino, tiene un rastreador incorporado». Haro dudó, luego metió la mano en una taquilla cercana y sacó una tableta. «Todavía no puedo dejarte salir, pero dejaré esto aquí, y diré que no vi nada». Colocó la tableta en el banco y le dio la espalda. Coffee trabajó con rapidez. Sus dedos recorrieron la pantalla mientras introducía un código de anulación de emergencia, uno que recordaba de un manual polvoriento que había leído guardado. Unos cuantos intentos fallidos. Luego, éxito. Apareció un mapa. La señal estaba activa. El pergamino no había salido del hotel. Estaba ubicado dentro de la suite personal de Vernon Strathwell. Coffee miró la pantalla, con la ira y la reivindicación creciendo a partes iguales. Llamó a Haro. «¿Puedes llevarme a la oficina de seguridad? Necesitan ver esto». Pero antes de que Haro pudiera responder, otra voz resonó por el pasillo, firme, serena e inconfundible. «Abre la puerta». Era el jeque Nasem. Minutos después, el jeque estaba dentro de la oficina de seguridad, frente al director del hotel y dos empleados nerviosos. Coffee estaba a su lado, tableta en mano. El gerente del hotel dudó. «Señor, estos son muy sensibles». «Entonces me iré a otro sitio», dijo el jeque con voz tranquila pero cortante. Se hizo el silencio. Entonces se cargó la grabación. La pantalla mostraba al hombre enmascarado robando el pergamino, a Coffee persiguiéndolo y el forcejeo en la cocina. La inocencia de Coffee era evidente. El gerente del hotel palideció. «Solucionaremos esto de inmediato». Pero Coffee levantó una mano. «Una hora más». Lo miraron. «Necesito una hora más», dijo, «para asegurarme de que esto no vuelva a suceder». Regresó a la sala de espera con la réplica del pergamino y un bloc de notas. Usando su propio código, uno que había desarrollado años atrás cuando se escondía en Kafura, Coffee reescribió las frases clave del pergamino en una versión codificada que solo él podía entender. Una mezcla de caracteres olvidados, gestos tribales y secuencias rítmicas disfrazadas de prosa simple. Si el pergamino volvía a ser robado, sería inútil sin él. Y cuando terminó la hora, le entregó la nueva copia a Haro, saludó al jeque con un gesto de la cabeza y salió de la habitación con la cabeza en alto y el corazón firme. Pero en lugar de simplemente limpiar su nombre, sorprendió a todos. Permaneció bajo custodia una hora más, aprovechando ese tiempo para reescribir las frases clave del pergamino robado en un código lingüístico secreto, uno que solo él podía entender. La puerta de cristal se cerró tras Coffee con un suave silbido al subir al salón de la azotea. El horizonte de Darbash brillaba en la distancia, cargado de calor y secretos. El viento amainaba, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Vio al jeque Nasem sentado solo al fondo, bajo un dosel, bebiendo té negro en una taza de porcelana. El jeque se levantó al acercarse Coffee, pero el joven no aminoró el paso. Tenía la mandíbula apretada, le ardían los ojos. «Casi me arruinan otra vez», dijo Coffee sin preámbulos con voz cortante. «¿Por qué no me protegiste?» El jeque Nasem le sostuvo la mirada y luego bajó lentamente la cabeza. Su voz era tranquila, pero cargada con el peso de algo no dicho. «Porque sabía que nos observaban. Necesitaba hacerles creer que habían ganado». Coffee apretó los puños. Se dio la vuelta, contemplando los minaretes y las torres iluminados por el sol poniente. Estaba a punto de salir cuando las siguientes palabras del jeque lo resonaron como un trueno. «La codicia de Strathwell va más allá del petróleo. Está vendiendo acceso a mercenarios rebeldes que planean desestabilizar la región». Coffee se quedó paralizado. La ira en su rostro se transformó en incredulidad. «¿Qué?». El jeque se puso de pie, con expresión seria. Los documentos que encontraron, los que intentaron borrar, no eran solo mapas. Contenían alianzas tribales, antiguos derechos de acceso al agua y zonas protegidas. Strathwell no busca la historia, busca el control. Si esos mapas caen en las manos equivocadas, no solo Kafura sufrirá, miles lo harán.
Coffee se sentó, atónito. Durante un largo instante, no dijo nada. Luego, con firme determinación, levantó la vista. Dijiste que querías a alguien que viera lo que otros pasan por alto. Entonces, ganémosles en su propio juego. El jeque parpadeó. ¿Cómo? Organizamos una segunda subasta, los mismos invitados, pero filtramos el rumor sobre un segundo pergamino, uno más antiguo, aún más valioso. Escribiré un señuelo con el mismo código. Haré que parezca convincente. Mientras lo buscan, esconderemos el verdadero a plena vista. El jeque entrecerró los ojos, calculando. ¿Y el original? Coffee se inclinó hacia adelante. Simplificaré los símbolos en un código que los niños Caforan puedan aprender. Les pertenecerá a ellos, a nadie más. Incluso si alguien intenta comprar la verdad, no podrán leerlo. El jeque Nasim asintió lentamente. Ingenioso. Arriesgado, pero ingenioso. En menos de una hora, el salón de la azotea se convirtió en una sala de guerra. Los mapas estaban desplegados, los pergaminos se desenrollaban. El pergamino falso se teñía y desgastaba a mano. Coffee trabajaba con total concentración, ajustando símbolos e insertando pistas falsas. El jeque preparó él mismo la lista de invitados, asegurándose cuidadosamente de que Vernon Stratwell recibiera información sobre el rumoreado pergamino. En otra habitación, un cuadro infantil donado por Coffee durante la anterior exposición benéfica fue cuidadosamente desprendido de la pared. Se talló un hueco en el marco de madera. El mapa real, ahora digitalizado e impreso en plástico ultrafino, se guardó dentro y luego se selló. Saldría a subasta silenciosa junto con otras obras de arte. Nadie sospecharía que el dibujo de un niño contenía la clave de redes de agua enteras. El evento se programó en 48 horas. No había tiempo para dudas. Al comenzar la subasta, el ambiente bullía de expectación. Una música suave inundaba la gran sala, mientras magnates del petróleo, inversores y coleccionistas se mezclaban bajo las lámparas de araña. En una sala contigua más pequeña, el jeque Nasim estaba de pie junto a una vitrina cubierta de terciopelo. Cuando se corrió la cortina, revelando el segundo pergamino, antiguo, se extendieron murmullos entre la multitud. Stratwell, vestido con un traje gris y flanqueado por sus dos ayudantes, entrecerró los ojos. Coffee, vestido con modestia y sirviendo bebidas una vez más, se movía como un fantasma, observándolo todo, cada sentimiento, cada susurro. Cuando Stratwell se inclinó hacia la vitrina, casi pudo ver la codicia en las pupilas del hombre. Exactamente a las 8:23 p.m., las luces parpadearon. Un agudo sonido mecánico resonó en el techo y toda el ala oeste quedó a oscuras. Era el mismo truco de la primera noche. Pero esta vez, Coffee sonrió. Minutos después, el pergamino había desaparecido. Se vio al ayudante de Stratwell salir de la sala a oscuras, con una vitrina de cuero en la mano. Ni siquiera intentaron ocultarlo. El robo había sido orquestado para que pareciera una victoria. Pero el pergamino no significaba nada. Sin que Coffee conociera el código, un patrón en evolución basado en el ritmo y los dialectos regionales, el pergamino era solo tinta sobre papiro. Mientras tanto, en silencio y sin previo aviso, Coffee salió por la entrada de servicio. Nadie notó al joven vestido de negro que salía con una sola maleta. Dentro, una memoria USB con los mapas decodificados, notas de campo y un manual instructivo titulado Símbolos de la Arena, un nuevo alfabeto Caforan. Al amanecer, estaba en Cafora. La recepción fue silenciosa, sin prensa, sin cámaras, pero cuando conoció a los ancianos del Consejo de Pozos, lo escucharon atentamente. En pequeñas reuniones bajo arcos de adobe, Coffee les enseñó a leer los patrones, cómo cada símbolo podía guiarlos hacia agua potable, zonas protegidas y rutas de migración seguras. Capacitó a maestros locales, dibujó símbolos en la arena con niños del pueblo, habló con imanes sobre la inclusión de la nueva escritura en los sermones. En una semana, las canciones en la lengua antigua volvieron a los patios de las escuelas. Los niños reían mientras cantaban versos antiguos, ahora renacidos con una nueva comprensión. El mapa ya no estaba oculto. Estaba habitado. Pero en Darbash, la tormenta apenas había comenzado. Cuando Vernon Stratwell regresó a su suite privada y desenrolló el pergamino robado, su rostro se contrajo. Los símbolos no coincidían, formaban bucles imposibles, algunos se repetían, otros desaparecían a mitad de camino. Gritó, empujó el pergamino al otro lado de la habitación,
Su ayudante permaneció pálido y en silencio. Al día siguiente, Strathwell desató una diatriba televisada, acusando al jeque Nassim de fraude. Pero el mundo ya no lo escuchaba. Estaban observando a Coffey. Las imágenes de la subasta se habían vuelto virales, captadas en la transmisión en vivo de un periodista. Un joven negro hablando en árabe, descifrando símbolos sin notas, contrarrestando un imperio. Los titulares se desbocaron. El sirviente que burló al multimillonario. La confianza de los inversores en la firma de Strathwell se desplomó. Varios clientes se retiraron. Se inició una investigación gubernamental sobre sus operaciones offshore. Pero el golpe de gracia llegó silenciosamente. El jeque Nassim apareció en televisión nacional, sentado frente a la bandera de Kaffuran, con voz firme y clara. Todos los derechos petrolíferos relacionados con los mapas serán administrados en fideicomiso por Kaffuran, bajo la guía de sus expertos, empezando por el señor Kofi Jaleel. 3 meses después, la aldea de Kafura estaba irreconocible, pero en el mejor sentido. Era temprano por la mañana, y la luz del sol se filtraba por los estrechos callejones de arcilla que antaño resonaban en silencio. Ahora se llenaban del susurro del agua que corría por los canales de riego artesanales, fluyendo de los manantiales subterráneos recién restaurados. Los niños corrían descalzos entre las hileras de cultivos jóvenes. Sus risas se mecían en la brisa. Cerca del centro de la aldea se alzaba un edificio inédito, una escuela construida con ladrillos cocidos al sol, vigas de madera y recuerdos enterrados hacía tiempo. No era grandiosa, pero se alzaba orgullosa, con su arco de piedra grabado en la antigua escritura caforana. El lenguaje es poder, la memoria es libertad. Dentro del aula, Kofi estaba de pie junto a una amplia pizarra de madera, tiza en mano, la espalda recta, la expresión serena pero concentrada. No llevaba traje planchado ni zapatos lustrados. Vestía una túnica ligera, de tonos tierra y desgastada por los bordes, la que usaban los ancianos de la aldea, porque ahora era uno de ellos. Sus alumnos, todos chicos de entre 10 y 16 años, estaban sentados en esteras tejidas con paja, con la mirada fija en él con asombro absoluto. No estaban allí porque alguien los obligara. Estaban allí porque querían aprender lo que a sus padres nunca se les había permitido. El círculo con la cola, dijo Kofi, dibujando cuidadosamente el antiguo símbolo en la pizarra, representa un comienzo, pero también significa unidad. Por eso fue la primera marca grabada en los pergaminos Kaffuran. Un chico al frente levantó la mano lentamente. Pero, señor, ¿por qué estuvieron ocultos tanto tiempo? Kofi hizo una pausa, bajó la mano a un costado, miró por la ventana un segundo, hacia los campos, donde algunos ancianos observaban los canales de agua con silencioso orgullo. No estaban ocultos, respondió, volviéndose hacia la clase. Fueron ignorados, olvidados, porque quienes ostentaban el poder decidieron que no eran útiles. La sala quedó en silencio. Kofi dejó que el silencio se extendiera antes de añadir. Pero las cosas olvidadas no siempre desaparecen. A veces, solo esperan a que alguien las recuerde. Esa misma tarde, después de la clase, Kofi recorrió el sinuoso sendero que conducía a las afueras del pueblo, donde los restos del antiguo templo aún se alzaban derruidos en silencio. Allí se encontró con Omar, su alumno más antiguo y asistente no oficial, que se había convertido en una especie de sombra, siguiéndolo a todas partes. «Hay otra carta», dijo Omar entregándole un sobre. Kofi la tomó sin dudarlo. Había recibido docenas en las últimas semanas. Esta llevaba el sello de la Oficina Cultural de la ciudad de Darbash. Dentro había una invitación formal. De nuevo, solicitándole que aceptara un puesto permanente como director del nuevo archivo lingüístico del jeque. Kofi la leyó despacio, la dobló, la guardó en el sobre y se la entregó a Omar. «La misma respuesta», dijo. «¿Estás seguro?», preguntó Omar. «Es mucho dinero». Kofi sonrió. «No necesito más dinero, necesito más chicos como tú». Esa noche, se sentó bajo las estrellas afuera de su casa, que ya no era una habitación de servicio, sino una modesta cabaña cerca de la escuela. Hojeó un cuaderno encuadernado lleno de cartas de antiguos compañeros de clase, profesores e incluso funcionarios del gobierno. Una de ellas era del Dr. Manford, el hombre que una vez descartó su propuesta de tesis sobre la cultura Kaffuran por considerarla invendible. «Kofi, me equivoqué. Tu trabajo ha revolucionado nuestro campo de maneras que nunca creí posibles. Has logrado lo que muchos creíamos imposible. Espero que algún día tenga el privilegio de asistir a tu conferencia en persona». Kofi no respondió. En cambio, arrancó una hoja en blanco
y comenzó a copiar el alfabeto Kafurán en filas ordenadas, añadiendo una guía de pronunciación. Enviaría eso en su lugar. El conocimiento era la única respuesta que necesitaba dar. Una semana después, llegó una caravana polvorienta de una provincia cercana. Hombres de Gurrán, una región asolada por la sequía 2 valles más allá. El líder de su aldea, un hombre alto llamado Nadim, había oído hablar del resurgimiento de Kafurán. No venía en busca de oro ni petróleo, sino de historias perdidas. Traía consigo trozos desgastados de corteza de abedul cubiertos de marcas similares. Creemos que están relacionados, dijo Nadim, pero hemos olvidado su significado. Kofi los estudió en silencio y asintió. Lo son. Son una derivación. Un dialecto. Puedo enseñarte. ¿Vendrás a Gurrán?, preguntó Nadim. No, respondió Kofi, pero tus hombres pueden quedarse aquí. Aprende con nosotros, luego regresa y enseña a tus hijos. A partir de ese día, la escuela se convirtió en algo más que un aula de aldea. Fue un santuario de la memoria. Se corrió la voz y pronto, grupos de lugares aún más lejanos, Amrán, Tafir, Jumbari, enviaron a sus jóvenes a Kafora para aprender el alfabeto que antaño se había considerado inútil. Kofi saludó a cada grupo con la misma frase: «Bienvenidos de nuevo a su voz». Mientras tanto, en las altas torres de la ciudad de Darbash también se producía un cambio. El jeque Nasim se había retirado del sector petrolero. Su último acto como presidente de Darbash Petro no fue otro contrato de perforación, sino una dotación pública. La iniciativa de renacimiento cultural de Darbash se lanzó con un único objetivo: financiar la preservación, no la extracción. «Ya he extraído suficiente de esta tierra», declaró a la prensa, «es hora de que la ayude a recordar lo que solía ser». El primer gran proyecto del jeque fue la fundación de un archivo lingüístico, una institución que no estuviera llena de académicos extranjeros ni de presupuestos inflados, sino de jóvenes lingüistas e historiadores de regiones subdesarrolladas. Se le pidió de nuevo a Kofi que fuera su director. De nuevo, rechazó un puesto permanente, pero sí aceptó algo más. «Lo visitaré 2 veces al año», le dijo al jeque por teléfono, «para impartir un seminario, nada más». «Es más que suficiente», respondió Nasim, con la voz suave, fruto de la edad y el respeto. Y Vernon Stratwell, el hombre que había intentado robar el pergamino, falsificar su significado y vender su valor, ahora estaba confinado en un ático bajo arresto domiciliario, a la espera de juicio. Fraude, conspiración. Robo cultural. Su nombre ya no adornaba los pasillos universitarios donde una vez gobernó. El pergamino falso que hizo pasar por auténtico ahora se encontraba tras un cristal en el Museo Nacional Darbash, no como un trofeo, sino como una advertencia. Debajo, la placa decía: «A veces, la verdad reside en lo que no se puede leer». Un día, mientras Kofi terminaba de dar clases a un grupo de recién llegados de Jumbari, un niño más joven se le acercó con los ojos muy abiertos y le preguntó: «Señor, ¿cómo empezó todo esto? ¿La escuela, los pergaminos, nos está enseñando todo esto?» Kofi hizo una pausa, apoyó suavemente una mano en el hombro del niño y contempló el pueblo. Los canales que fluían, las voces parlanchinas, las banderas con símbolos Kaforan ondeando sobre los tejados. «Todo empezó», dijo en voz baja, «en el momento en que el jeque millonario habló en árabe y solo el sirviente negro respondió, dejándolos en shock.